¿Qué tal? Muy buenas, estamos aquí listos para hacer un nuevo video. En este caso les voy a hablar sobre lo que serían las diferencias entre ciertas cosas como las regiones, bloqueo de región, región libre en los videojuegos, ya que es un tema que muchos desconocen y ahorita les voy a dar una pequeña explicación para evitar tener algún, digamos, mal rato, o por el contrario, si estás planeando comprarte juegos de otra región, sepas qué hacer. En esto justamente es fijarnos de qué región es nuestra consola. ¿Por qué menciono esto? Porque luego puede pasar, como me pasó una vez a mí, que te vendan una consola y resulta ser de otra región. En el caso de México y toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos y Canadá, las consolas son en formato NTSC. Y para lo que sería nuestros hermanos de el viejo continente sería PAL. Ahora, lo que sería también para Japón es NTSC-J, que significa que es de Japón. Esto lo menciono porque justamente mucha gente ha cometido, por así decirlo, el error de comprar algún juego, comprar alguna consola, sin saber si de verdad les iba a funcionar. También lo menciono porque las consolas que son PAL, es decir, las europeas, vienen con el enchufe, digamos, el cable de corriente muy diferente. Y necesitarías un adaptador para que funcione aquí. Este es justamente el clásico que todos conocemos, el que utilizamos en prácticamente toda América. Se utiliza en Japón, pero no en España, no en casi toda Europa, ya que utilizan un formato diferente. Ahorita no tengo foto, pero lo van a reconocer porque en lugar de tener las patitas de esa manera, parecen pines. Encontré una foto, estos son los terminales de un enchufe europeo, por lo que aquí no nos serviría. Por lo que necesitamos, en dado caso de que venga así nuestra consola o el cable de corriente, necesitaríamos conseguir un adaptador para que lo podamos utilizar aquí en América. Como lo mencioné al principio, hay mucha gente que está empezando también a comprar juegos que vienen directamente de Japón. Y es que muchos de los juegos japoneses en realidad son mucho más baratos que los americanos. ¿Cuál es la contra aquí? Justamente el idioma. Pero por suerte para nosotros, al menos en lo que es la generación, ¿qué les gusta? PlayStation 3 para acá, muchos juegos tienen ya región libre. En el caso del Switch, por ejemplo, como este Bayonetta 2 que es edición japonesa, uno creería que solamente viene en japonés, pero por suerte no. El juego, a pesar de que aquí se ve en el código, ahí dice las letras JPN, que es de la región de Japón. Estos condenados cartuchos funcionan perfectamente en un Switch americano. Plus, generalmente estos juegos, los de Switch, al menos los que son para, digamos, lanzamiento alrededor del mundo, vienen con todos los idiomas, o sea, se programan todos los idiomas de una sola vez. En este caso, aunque sea japonés, viene tanto en inglés, puede venir en español, puede venir en japonés, o los idiomas que le hayan programado si es que pensaban lanzarlo alrededor del mundo. Claro, no todos los cartuchos traen justamente estos idiomas. Por ejemplo, aunque como les menciono, esta es una región japonesa y funciona perfectamente en Nintendo Switch americano, hay cartuchos que, por ejemplo, RPGs no contienen ningún otro idioma que no sea japonés. Esto pasa generalmente con títulos que no tenían planeado lanzarlos fuera del país o cuya traducción sería muy engorrosa y retrasaría más el lanzamiento del juego. Y ahora, a todo esto, ¿por qué? ¿Por qué existen justamente estos bloqueos de región? Pues vámonos a remontar a la época del Nintendo. Esto se debe básicamente a el formato de televisión, ya que en América nosotros contábamos con televisiones a 60 Hz, mientras que en Europa era a 50 Hz. Por lo que si tú ponías, por ejemplo, un juego europeo en una consola americana, se iba a escuchar como si estuviera más rápido, justamente por ese cambio. Entonces, básicamente mucha gente pues conseguía alguno que otro juego europeo, creyendo que venía en español o creyendo que era una versión diferente, porque las portadas también eran muy diferentes. Y al ponerlo, se encontraban con que el juego estaba como acelerado, y se quedaban de, pues, ¿qué pasó aquí? Pues resulta que eran juegos europeos. Bueno, esto pasaba con los juegos. Pero con las consolas, en el caso de que tú trajeras una consola europea en ese entonces, al conectarla a la televisión, iba a salir en blanco y negro, o de plano no se iba a ver. Esto más que nada por, como les menciono, la resolución
la tasa de refresco que nosotros teníamos, que es de 60, a comparación de los europeos que tenían de 50 Hz. Por lo que, aunque tú conectaras tu consola bien y toda la cosa, no iba a funcionar como tú querías. Me pasó justamente con un GameCube. Por eso les menciono por experiencia qué es lo que me pasó. El GameCube era europeo. Yo dije, no hay problema. Oh, sorpresa, resulta que sí había problema, ya que al ponerlo aquí en mi casa, lo conecté a la televisión y dije, qué raro, no se ve a color, se ve en puro blanco y negro, y además se oía bastante mal. Esto era porque era una consola europea en una televisión americana. Este error hasta cierto punto, se quitó con la llegada de las televisiones de LCD, plasma y todo lo demás, ya que eso prácticamente hizo que se unificaran todos los tipos de pantalla, por así decirlo. Pero también, como les menciono, hay gente que también quiere conseguirse algo por el estilo. No sé, puede conseguirse su consola europea, porque sí hay muchos coleccionistas que quieren consolas europeas para poder jugar sus juegos de la mejor manera. Claro, tienen que conseguir también una tele que se adapte a eso. Muchos optan justamente por conseguirlo nada más el adaptador y usarlo en una televisión plana. Pero si quieren conseguir una televisión de las antiguas para poder jugar sus juegos, pues sí tienen que andar moviendo cielo y tierra para poder conseguir una. Y es que en algunos casos solo salieron juegos exclusivos para diferentes partes del mundo. En el caso de Europa salieron un puñado de juegos que venían justamente en español, cosa que aquí en América siempre hubiéramos querido agradecer en la época de los 90. Pero desgraciadamente pues no nos tocó hasta más o menos 1997, y eso fue a duras penas. Un ejemplo de esto es justamente Illusion of Gaia, que allá en Europa se llamó Illusion of Time, y fue el primer juego en estar traducido al español, al menos para Europa, ya que sí existían algunos juegos en español, pero desgraciadamente no eran para un mercado, ¿cómo decirlo? Pues en masa, si lo quieres ver así. Ya que existía un juego llamado Where in the Time is Carmen Sandiego. Este juego venía en español para la Nintendo porque aparte pues era un juego bastante largo y requerías leer muchísimo. Creo que si no mal recuerdo venía hasta con un diccionario, venía con una mini enciclopedia, algo así. Es un juego bastante viejo, pero es de los primeros que venían en español para el continente americano. Aunque desgraciadamente, como les digo, no fue muy popular. Con esto que les menciono, se decidió empezar a hacer algo para evitar que pasen este tipo de cosas. Y es justamente empezar a ponerles lo que sería algo así como bloqueo de región. Aunque esto era más que nada un bloqueo en los cartuchos, porque a final de cuentas, estos seguían funcionando en cualquier consola sin importar justamente la región. Por desgracia, no tengo juegos europeos, pero por ejemplo este nos servirá. Este es más o menos el tipo de cartucho que se utilizaba en Europa. De este estilo, si se dan cuenta, es muy diferente a lo que es el Super Nintendo aquí en América. ¿Cuál es la cosa? Que igual funcionaban a 50 Hz en lugar de 60. Y aquí está también la otra cosa. Vean ustedes la diferencia en el tipo de cartucho. Los japoneses, de hecho, este condenado juego japonés desgraciadamente es una copia, pero la parte de atrás aquí está modificada porque esta carcasa es una carcasa modificada. Los japoneses no traen ese huequito de nicho, por así decirlo, no traen ese huequito de fábrica, se lo tienes que hacer o se lo tienes que romper. Por esa razón es que aunque te trajeras un juego japonés, no lo ibas a poder ocupar en tu consola a menos de que le rompieras una parte para que pudiera entrar en tu Super Nintendo. Y eso es básicamente lo que podríamos considerar el primer tipo de bloqueo de región. Muy curioso. Por desgracia, no tengo gran información en cuanto a lo que sería la competencia de Nintendo en ese momento, es decir, Sega. Sí tenía algún sistema parecido. Sé que también los juegos funcionaban igual a 50 y 60 Hz, pero no sé si los cartuchos tenían algún tipo de candado para evitar funcionar en otras consolas de diferente región. Si me pueden ayudar con eso, se los agradecería mucho aquí en comentarios. En el caso del Nintendo 64, también lo mismo, el bloqueo de región venía en los cartuchos. Por así decirlo, este es un cartucho americano, así es como se ve.
Y esta es la parte trasera de un cartucho japonés. Si se dan cuenta, las patitas, por así decirlo, se ven muy diferentes. Y esto es lo que provocaba que no pudieras utilizar un cartucho japonés en una consola americana u europea. En dado caso de que quisieras hacerlo, tendrías que hacer algo como esto. Aquí, como pueden ver, le dieron crán a la carcasa para que pudiera quitarse esas patitas y pudiera entrar en una consola americana. Incluso hubo gente que esta parte de aquí, esa condenada cosita, esto, lo quitaban de sus consolas de Nintendo 64 para poder utilizar juegos japoneses. En vez de dañar al cartucho, preferían destruir esa parte de la consola. Podríamos decir que ese es el primer desbloqueo de región. Qué ingeniosos. Pero desgraciadamente ese tipo de cosas tardó muchísimo en que se supiera. Había olvidado mencionarlo, pero en el caso de los cartuchos de Nintendo, lo que serían los juegos PAL y los juegos americanos, la forma del cartucho no variaba. Así como la veían, así era. Lo que cambiaba era justamente la portada y que decían, en vez de USA, decían EUR. Y también decían PAL. Los cartuchos japoneses, este es un cartucho copia, pero a final de cuentas está basado en el cartucho japonés del Famicom. Así es como se veían. Y de hecho no funcionaban porque de hecho, aquí se van a dar cuenta, el peine de los pines, es decir, donde insertas el cartucho, era muchísimo más grande el americano que el japonés. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Utilizabas un convertidor para poder poner los juegos japoneses en tu Nintendo americano. Llegando a PlayStation es donde tuvimos básicamente un bloqueo de región real, ya que los juegos, aunque prácticamente lo mismo, es decir, son discos, tenían una pequeña llave que evitaba que pudieras correr un juego japonés en una consola americana, viceversa, y también teníamos el mismo problema con las versiones PAL. Las versiones PAL también corrían a 50 Hz en lugar de 60, que serían la japonesa y la americana. Y también, como lo he venido mencionando, que es aquí donde aparece justamente el porqué del video. Las versiones japonesas de juegos como este, que es Chocobo Racing, que es un mega juegazo, sencillito y carismático, pero muy divertido. Sinceramente es extremadamente divertido, a pesar de que sea uno de los juegos de carrera más fáciles que hay. Pero su versión americana es muy cara y muy rara, pero su versión japonesa es bastante común y sobre todo barata. ¿Qué es lo que pasa? Que para poderlo jugar podríamos ocupar una consola japonesa o utilizar lo que muchos usamos durante la época de PlayStation, durante la época de Dreamcast, durante la época del PlayStation 2, usar un chip. Y con eso tener, digamos, un desbloqueo de región para poder utilizar juegos de cualquier región. Ojo, esto funcionaba mucho con los juegos copias, pero hay juegos que a pesar de que tengan el chip, tengan desbloqueada la región, estos juegos se dan cuenta cuando la consola tiene chip. ¿Qué es lo que sucede? Que nos va a salir una pantalla que dice juego terminado, consola modificada, y no nos va a dejar jugar. Por lo que, aunque por desgracia tengamos el juego en original pero no la consola y querramos jugarlo, nos va a salir esa advertencia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no lo vamos a poder utilizar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues sí, tener que comprar una consola japonesa para poder utilizar los juegos, o PAL en el caso de juegos europeos. Ya saben que aquí no se recomienda mucho el uso de modificaciones en las consolas, pero en algunos casos es definitivamente necesario porque, pues, como les digo, los juegos son baratos, las consolas puede que no. Y traerse una consola tanto japonesa o europea, pues no es tan fácil como los juegos. Entonces, pues no nos queda de otra más que hacer uso de las modificaciones para que nos lea los juegos sin importar la región. A partir de la siguiente generación, lo que sería GameCube, Xbox y PlayStation, también había justamente bloqueo de región, y estos eran más notorios que los demás. En el caso de los cartuchos, a final de cuentas, no te dabas cuenta porque no había gran diferencia, o en algunos casos ya te la sabías, que necesitabas para poder jugar con ellos. Pero, en el caso de los discos, pues es muy diferente, ya que es raro ver un juego de disco sin su caja. Sí los hay, pero como siempre estos terminan muy rayados, al contrario de un cartucho. Como por ejemplo este Mario 64 que parece sacado de un creepypasta,
todavía se puede jugar sin problema alguno. ¿Por qué? Porque lo que importa es justamente la placa del juego, por lo que el cartucho puede sufrir bastante daño y no le pasa nada. Claro, esto demerita muchísimo su valor. Ese Mario 64 a duras penas pues valdría algo. Pero como se pueden dar cuenta, al menos estas versiones europeas que tengo de juegos, tanto de GameCube, de Xbox y de PlayStation 2, tienen diferencias bastante notorias cuando los ves. De inmediato vemos que aquí dice PAL. También todos los demás juegos, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, también en su caja dicen PAL. Pero, como les menciono, eso pasa con juegos de cartucho que no te das cuenta. Pero cuando ves juegos de este estilo, forzosamente los vas a encontrar en su cajita. Y van a decir de qué región son. Incluso si no viniera, pero aquí lo menciona justamente, te vas a dar cuenta por la ausencia de ciertas cosas. Y sobre todo por el idioma en el que está la portada. Como pueden ver, aquí está justamente en portugués, creo yo. Mil disculpas, es francés. Ya no distingo los idiomas, qué güey. En el caso del PlayStation 2, aparte del clásico PAL, se van a dar cuenta porque las cajas son de otros colores. Allá en Europa les pusieron códigos de colores a las cajas dependiendo el tipo de juego. Si no mal tengo entendido, los juegos de, digamos, tipo normal, por así decirlo, que no requieren varios accesorios o que son de un público, digamos, pues un poquito más consciente, si lo quieres ver así, son azules. Y si requiere algún accesorio especial es, si no mal recuerdo, naranja, hay verdes, hay rosas. No sabría mencionar cuántos colores hay, pero normalmente si ves una caja azul en tu juego de PlayStation 2, quiere decir que es europeo. En el raro caso de que encuentren el juego suelto, pues obviamente la serigrafía es muy diferente al americano y va a decir en letras grandes PAL, de dónde es, también va a decir PAL, lo mismo, PAL. Quiere decir que estos tienen bloqueo de región y que no van a funcionar en una consola más que europea. Pero aquí hay un pequeño detalle, que la modificación a tu consola física sí puede provocar que tengas desbloqueo de región. Esto se vio mucho para PlayStation 2, para el Xbox no tanto, y para el GameCube tardó demasiado tiempo en que saliera algo así. Es decir, si tú tienes tu consola PlayStation 2 modificada con chip, tienes las opciones para poder quitarle el bloqueo de región y utilizar juegos de cualquier región, incluyendo copias de juegos. Lo mismo aplica justamente para el Xbox clásico. También le puedes hacer una modificación para que te lea formatos de todas las regiones. Ojo, esto no aplica con el chip virtual que tiene esta consola. Por ejemplo, esta no está modificada con un chip físico, sino con un chip virtual, por lo que no tiene desbloqueo de región con respecto a los juegos de otras partes. Lo mismo el PlayStation 2. Si tú le pones un chip virtual, que es el que está dentro de la memoria que utiliza FreeMac Boot, no te va a leer más que un puñado muy pequeño, muy pequeño, de juegos de otras regiones. De otra forma, lo mismo, hasta que no le hagas una modificación completamente física, no te va a leer de otras regiones. Te los va a leer desde la memoria, pero no los juegos físicos. Y por último, el GameCube. El GameCube, de hecho, es algo muy curioso, ya que es una de las consolas que también se les puso mucho empeño para poder hacer algo. Porque, como les digo, es una consola infravalorada, es una consola que no vendió como las otras, obviamente, pero es muy recordada. De hecho, es a la consola a la que su chip físico tardó más de lo que debería. O sea, se pasó de su generación para poderlo usar. Pero hasta cierto punto, para muchos vale la pena porque decían es que los juegos de GameCube son bastante caros. No se equivocan, sí son juegos bastante caros aún hoy en día, al menos los juegos buenos. También existía un accesorio llamado memoria Gecko, desgraciadamente no la tengo, donde insertabas justamente una micro SD aquí y tenías que tener modificada también la consola para que te leyera los juegos directamente desde una micro SD que ponías en esta memoria modificada llamada Gecko. Hoy en día existe uno llamado Picobot que también te permite lo mismo, un desbloqueo de región para poder utilizar tus juegos de otras regiones dentro de tu GameCube.
porque como les menciono, los juegos japoneses son muchísimo más baratos y en algunos casos no requieres saber el idioma, solamente lo pones y a jugar, y si ya te sabes la historia, pues con mayor razón. En el caso mío, por ejemplo, Pokémon Box me lo vendió un amigo, y más que nada porque este juego, pues en americano, es el santo grial del GameCube y de todo Pokémon. Sí, es el juego más caro, pero su versión japonesa es extremadamente barata y extremadamente fácil de conseguir, aún allá en Japón. Y además, la versión japonesa, a mi parecer, es muy bonita porque viene, aparte de con una memoria de 65 bloques, viene con uno de esos discos demo. Bueno, no todos lo traen, pero al menos en mi caso sí tuve la suerte de que lo trajera. Esos discos demo que hoy en día los de formato americano también son santos grial, son muy difíciles de conseguir y realmente son más que nada por colección. En este caso las versiones japonesas los traían muchísimo más fácil porque, bueno, así es Japón. Algo que había olvidado mencionar es que las versiones japonesas de muchos juegos traen más folletería, traen más cosas, pequeñas cositas que hacen que se vean mucho mejor a comparación de una americana. Curiosamente, el disco de inicio del Game Boy Player adoptó justamente las cajitas y el estilo de los japoneses, aún aquí en terreno americano. Ojo también, hay muchas personas que están vendiendo ya este condenado disco viniendo de Japón. Lo mismo, no les va a funcionar si no está modificada la consola. Y de hecho aquí lo menciona en el mismo disco para uso únicamente en Estados Unidos, Canadá, México y Latinoamérica, porque somos de la región NTSC. Pero la versión japonesa dice justamente que solo se puede utilizar en Japón. La versión europea solamente en Europa. Por lo que al menos en este condenado accesorio para el GameCube, sí fíjense en el disco, no lo vayan a comprar nada más porque sí, porque hay gente que les puede meter gol. Así se le llama aquí cuando alguien te quiere hacer tranza. Pero para la siguiente generación las cosas cambiarían demasiado. Vámonos con la generación de Wii, Xbox 360 y PlayStation 3. Para esta generación tuvimos algo muy curioso y es justamente el desbloqueo de región, al menos por parte de PlayStation y en parte, y digo muy en parte, de Xbox. Por parte de Nintendo no, desgraciadamente seguía con su bloqueo de región. Y aquí tengo uno de los mejores ejemplos con respecto a lo que sería el hecho de que los juegos vienen programados con el idioma más o menos en específico, si es que pensaban sacarlo en alguna región alrededor del mundo o simple y sencillamente para Japón. O en el caso de otros juegos, una traducción que hubiera tardado o hubiera retrasado demasiado el lanzamiento del juego. Estas dos versiones de Bayonetta, tanto la versión PAL como la versión japonesa, se pueden utilizar en un PlayStation 3 americano sin ningún problema. De hecho, esta la estuve jugando un muy buen rato. Pero aquí está donde hay algo muy curioso, y es que te los va a detectar como dos juegos diferentes. Es decir, si tú pones tu Bayonetta japonés y luego pones uno americano, te va a detectar no el save de este, o sea, no te va a guardar tu archivo, te lo va a detectar como uno nuevo. Entonces ahí está el chiste, que vas a tener que pasar, si, por así decirlo, si quieres jugar la versión japonesa y luego quieres jugar la americana o la europea, vas a tener que empezar tu archivo desde cero, no te lo va a detectar. Esto puede deberse justamente por los códigos con los que se detecta el juego, y es que cada juego tiene un código diferente, por lo que sí te lo puede llegar a detectar de una manera muy especial. En el caso que había mencionado, por ejemplo, SOCOM 4, este juego, a pesar de que es de región libre, lo puedes llegar a jugar y todo, es japonés. ¿Qué es lo que sucede? No tiene traducción, no tiene otro idioma que no sea el japonés. Por lo que si tú lo pones, aun cuando sea de región libre, solo va a estar en japonés, no hay forma de cambiarle las voces. Bueno, creo que están las voces en inglés, pero todos los textos están en japonés. Por lo que o te debes saber la historia, o simple y sencillamente a disparar sea dicho. Por lo que si estás pensando en comprarte juegos japoneses de PlayStation 3, toma en cuenta que puede o no puede venir con algún idioma que tú entiendas.
generalmente español o inglés, ya de perdida. Pero si vas a comprar juegos japoneses, toma en cuenta que van a venir básicamente en japonés, a menos de que ya te sepas la historia y todo. Como les digo, estos juegos son muchísimo más baratos. Este SOCOM me costó 20 pesos, o sea, nada más dense una idea. Bueno, sí, ya sé que el juego no es caro, pero para que se den una idea. En el caso del 360, este es un poquito más especial, ya que no tiene un bloqueo de región. Bueno, sí lo tiene y al mismo tiempo no. Voy a explicarme por qué. Por ejemplo, todos conocemos justamente Dead Rising y sabemos que este juego es bastante bueno. La versión japonesa, a decir verdad, pues me gusta más la serigrafía, se ve más padre, pero no funciona en el Xbox 360 americano. Qué lástima, ¿no? Pero, curiosamente, el primer Lost Planet, es decir, el 1, no funciona en un Xbox 360 americano, pero el 2 sí. Por eso me quedé con esta versión. Como les menciono, a veces la serigrafía, aunque está más sencilla, se ve más padre. Pero vean el arte del juego. La verdad es que a comparación de la portada americana, esta está hermosísima. Y por suerte funciona en un Xbox 360 americano. Por lo que sí, te puedes ahorrar unos cuantos pesos, unos cuantos dólares, unos cuantos la moneda que tú tengas, consiguiendo la versión japonesa, pero también tienes que estar 100% seguro de si es compatible con tu Xbox. Lo mismo con las versiones europeas, pero aquí es a donde menciono que tiene algo muy curioso, algo que me llamó demasiado la atención. Y es que yo tenía justamente este Just Dance 4 versión americana. Cuando conseguí la versión PAL dije, híjole, bueno, trae la canción que yo necesito, es una canción que me gusta muchísimo. Y dije, bueno, ni modo, a rehacer todo porque este juego es PAL. Oh sorpresa, me respetó mi juego guardado. Es decir, puse este condenado juego y no me dijo que tenía que volver a crear datos, no me dijo que tenía que volver a hacer un salvado extra. No, los mismos datos del americano me los detectó el europeo. Eso es una gran ventaja para mí. Pero como les digo, no estoy muy seguro si todos los juegos funcionen de esa manera en Xbox, pero en PlayStation sí difiere. Bueno, como lo había mencionado, en el caso del Wii, sí tenemos un bloqueo de región, pero bueno, ni modo, desgraciadamente aquí sí nos tuvimos que fletar con que tuviera bloqueo de región los condenados juegos de Wii, porque por ejemplo, este condenado RPG Tales of Grace salió primero en Wii, pero aquí en América llegó de mano de PlayStation como Tales of Grace F, que se podría decir que es la F, creo que si no mal recuerdo significa Fencer o algo así, pero es la única forma en que llegó al continente. Esto más que nada porque en PlayStation se acostumbraron muchísimo a que hubiera muchísimos RPGs. Es la consola prácticamente que yo recomiendo si quieres jugar RPGs, consíguete un PlayStation. Puede ser que no lo lanzaron aquí en su versión Wii porque está más enfocada, la Wii está más enfocada, pues sí, en niños, en la familia, en grupo, es decir, o sea, no es para jugadores en solitario, por así decirlo. Pero sí tiene unos cuantos juegos, tanto de temática RPG como juegos para adultos. Bueno, de corte más maduro, completamente para adultos, ¿no? Pero sí hay bastantes juegos que no son para niños en el Wii. Para la siguiente generación, lo que sería Wii U, Xbox One y PlayStation 4, de la misma manera. El único que siguió con el bloqueo de región fue Nintendo con el Wii U. Por lo que desgraciadamente, aunque te traigas algún juego PAL, que yo quiero algunos de allá, no los vas a poder jugar a menos, una, que traigas la consola, o dos, simple y sencillamente que sepas cómo modificar el lector para que te detecte todas las regiones. Porque a decir verdad, en el Wii se puede. Puedes modificar, digamos, la forma en cómo lee los juegos para que te lea todas las regiones. Bueno, una a la vez. Puedes cambiar que en vez de leer formato americano, te lea formato PAL, te lea formato japonés y viceversa. Ahora, con respecto a Xbox y a PlayStation 4, estos ya vienen con región libre de default. No necesitas hacer nada, no necesitas modificar nada. Puedes meterle cualquier juego. Pero en el caso de Xbox, ahí hay un detalle más. Sigue sorprendiéndonos, ¿verdad? Bueno, el chiste es que la retrocompatibilidad también afecta a esto del bloqueo de región. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes un juego que sea retrocompatible con Xbox One, de los del 360, y es de otra región, te lo va a leer sin problema alguno.
Por lo que puedes tener, por ejemplo, como un amigo, un Gears of War 1 japonés, que no te lo detecta la consola americana de Xbox 360, pero la consola americana de Xbox One sí te lo detecta y lo vas a poder jugar perfectamente. En el caso de PlayStation 4, no importa de qué región sea, no importa cómo sea, te lo va a leer. Ojo, lo mismo, juegos japoneses que salieron en todo el mundo son mucho más baratos en japonés. Ojo, los exclusivos, estoy hablando de juegos que no salieron más que en Japón, estos sí pueden llegar a estar más caros, así que tengan cuidado a la hora de checar precios, porque puede ser que algún juego que vean que les llame la atención esté bastante caro por el simple hecho de que solo salió en Japón y es un juego bastante escaso. Como en mi caso, que estoy buscando uno que se llama DJ Max, Perfect, algo así, pero es la única versión que sacaron para PlayStation 4. Ya saben, me gustan los juegos de ritmo. Y para lo que sería la generación en curso, ya sé que estoy englobando el Switch en esta también, pero bueno, es la que está compitiendo con justamente PlayStation 5 y Xbox Series X. Todas estas consolas ya vienen libres de región. Es decir, no importa de dónde compres el juego, vas a poder utilizarlo. Solamente tienes que cuidarte de lo que había mencionado desde hace mucho tiempo, el idioma. Porque hay mucho juego, por ejemplo, de Switch, que son RPGs, y no traen más que traducción, o no traen traducción. O sea, muy rara vez traen traducción, incluso, no sé, al puro inglés, pero no traen español. Así que hay que checar eso. Lo puedes llegar a checar, por ejemplo, en alguna página donde vayas a comprar el juego, si tiene idiomas aparte del japonés. No es muy común, pero hay algunos juegos que aquí dicen, por ejemplo, si vienen en varios idiomas. En el caso de los juegos de Switch, en algunas partes sí dice, en otras no. Aquí no dice que venga en español, no dice que venga en inglés, no dice que venga en otro idioma más que japonés. Pero esto es verificable justamente en la tienda que vayan a comprar. Es decir, si van a estar en la página, por ejemplo, de Play Asia, generalmente ahí menciona en qué idiomas viene el juego. Pero como les menciono, hay juegos que, como salieron exclusivamente para Japón, rara vez van a tener otro idioma, y si acaso va a ser inglés. Ahora, después de todo esto, yo sé que sale una pregunta. Oye, Michelle, ¿y qué pasó con las portátiles? Bueno, lo que pasa es que en las portátiles es un poquito diferente y al mismo tiempo muy generalizado. ¿Por qué menciono esto? Ahí va la explicación. Lo que fue el mercado de las consolas portátiles básicamente se hizo uno solo para las tres regiones importantes. Es decir, si tú consigues un juego un juego europeo, un juego japonés, y lo pones en una consola americana, va a jalar porque va a jalar. ¿Cuál es la diferencia? El idioma en el caso de los japoneses, y en el caso de los europeos no hay cambio, simplemente la portada. ¿Por qué menciono esto? Porque los juegos de Game Boy, que son de los primeros que sacaron en portátiles, no tenían diferencia entre el europeo y el americano, ya que no se conectaban a ninguna tele, por lo que la consola es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El empaque. Y en el caso del japonés, el idioma. Igual lo mismo, cambia el empaque. Con la llegada de la Sega Game Gear, si no mal recuerdo, también no hay diferencia. Puedes ponerle tanto juegos japoneses como juegos europeos como juegos americanos a la misma Game Gear. Mismo pasa con el Game Boy Color. También este juego, por ejemplo, es Pokémon Pinball, y este condenado juego, aunque es japonés, lo puedes poner en una consola americana y te va a funcionar sin ningún problema. ¿Qué es lo que difiere? El idioma. Esto pasa con básicamente Nintendo Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Estas tres consolas no tienen bloqueo de región. Sega Game Gear no tiene bloqueo de región. Lo mismo podría decir de consolas más pequeñas, que sería Neo Geo Pocket y WonderSwan, que son, digamos, competidores directos tanto de Game Boy Color como de Game Boy Advance. Al menos Neo Geo Pocket trató de competir contra Game Boy Color y pues se vendió un poquito aquí en América, pero no se vendió la gran cosa. En el caso de la WonderSwan, esta fue la competencia directa del Game Boy Advance, porque los juegos se veían bastante bien para ser una consola, pues hasta cierto punto nueva, experimental si lo quieres ver así. Pero bueno,
De ahí nos vamos a brincar a la siguiente generación, porque aquí sí ya hubo un cambio algo grande. Por ejemplo, lo que sería la Nintendo 10, esta no tenía bloqueo de región, podías ocupar un juego americano, europeo o japonés en una consola sin importar la región. Algo que la verdad estuvo bastante bien y era algo que ya tenía Nintendo desde hace un buen rato. Pero ahorita les menciono por qué es algo curioso y algo que cambió bastante. Pero aquí también en esta generación conocimos a su primer rival serio, por así decirlo. Sí, yo sé que hubo más rivales antes, pero aquí es donde se encontró uno verdaderamente serio, y es justamente la primera consola portátil de Sony, PlayStation Portable, que también, aunque no lo parezca, sí, era libre de región. Podías ocupar juegos americanos, europeos, japoneses. Pero aquí hay algo muy curioso, aquí es algo que también a muchos les va a volar la cabeza y sobre todo que va a ser algo que no se lo esperaban. Y es que aunque los juegos eran de región libre, en PlayStation Portable existían películas. De hecho, también en Game Boy Advance existían cartuchos que venían con capítulos, por así decirlo, de algunas series, algunas películas, claro, en baja resolución para que cupieran dentro del cartucho, pero estos no eran muy populares. Pero en PSP la cosa cambió porque empezaron a meter películas, de verdad películas, dentro de sus discos. Y es que cuando sacaron las películas para PlayStation Portable, estas sí venían con código de bloqueo de región. Pero bloqueo de región como si fuera un DVD. Ahí es a lo que me refiero. Y es que aunque por ejemplo ya sabemos que esta película pues es japonesa y obviamente tendría que venir en japonés, pero esta cosa es región 2. Aquí se ve justamente la región de la que es. Entonces no podías reproducir la película. Ojo, la película. De igual las películas que se vendían en América también tenían bloqueo de región como DVD. Es decir, esta es región 1. Por lo que si lo ponías tú en un PSP pues latinoamericano, no te lo iba a leer porque es de región 1. Por lo que forzosamente una de dos, o tenías que conseguirte un PSP pues estadounidense o de la región de la que vayas a conseguir tu película, porque no lo ibas a poder ver de otra manera. Claro, modificando la consola sí podías, pero aún así, créanme, es un relajo aunque sea cambiar el formato para que lea estas cosas. Es más fácil cargarla directamente a la memoria. Pero aún así hay que tener cuidado de que estas cosas no te las va a leer un PSP latinoamericano. Tiene que ser un PSP de Estados Unidos para que te las pueda leer como se debe. Qué curioso, ¿no? Justamente que los juegos sí no tienen problemas de bloqueos de región, pero sí las películas. ¡Hijo de su madre! Y aquí vamos justamente con lo curioso, con lo más curioso, con respecto a lo de las portátiles. Porque digamos que esta es la última generación de portátiles hasta la fecha. Y es que aunque los juegos de Nintendo 10 funcionan en 3DS, aquí en el 3DS sí tiene bloqueo de región. ¿A qué me refiero? Si tu juego es europeo, si tu juego es japonés y lo pones en un 3DS, no te lo va a leer, te va a decir que tiene bloqueo de región. Por eso les digo, eso fue una reverenda tontería por parte de Nintendo. Mismo, si tú tienes tu juego de 3DS americano y le pones, no sé, a tu consola uno japonés, uno europeo, va a tener bloqueo de región. ¿Sí? La única consola que tiene bloqueo de región por parte de Nintendo en portátiles es la Nintendo 3DS. Para el PlayStation Vita, pues la cosa no cambió a comparación de lo que sería PlayStation 3, PlayStation 4 o 5. Sí, es libre de región, no hay problema de que utilices tus juegos japoneses en la consola americana, europeos, lo que sea. No hay ningún problema, no pasa nada. Simple y sencillamente que, por ejemplo, todos estos juegos que son de región japonesa solo vienen en japonés, no vienen en inglés. En el caso de Tech Me Cartoon viene en coreano. Pero como les digo, esto pasa más que nada porque son juegos que no están planeados que salgan fuera del continente o que salgan fuera del país. Por esa misma razón es que están hechos pues solamente en su idioma original y cuando mucho en inglés u otro idioma, pero que es un idioma que probablemente no conozcamos. Un detalle que se me olvidó mencionar es que estos juegos, por ejemplo Final Fantasy X y Project Diva, tienen crossplay.
Es decir, los puedes pasar tus datos de esta consola al PlayStation 3, PlayStation 4. En el caso de este, debería tenerlo. ¿Cuál es el problema? Que el juego salió originalmente solo en Japón. Después de un tiempo salió la versión digital en la tienda americana de este juego. Pero desgraciadamente el save data no se puede pasar de PlayStation Vita a PlayStation 3, aunque tengas la versión física en PlayStation 3 americana. O tengas la versión digital, no te lo va a detectar tu save, te lo va a detectar como uno nuevo. Lo mismo por no solo el código, sino también porque no estaba planeado que saliera del país, por lo que tuvieron que rehacer todo ese relajo. De igual manera Final Fantasy X2 pues tiene su crossplay, así que no hay ningún problema, pero como les digo, desgraciadamente estos condenados códigos hacen que tenga un ID cada juego y no te los detecte para que puedas hacer crossplay. Es una lástima porque Xbox sí te deja hacer eso, pero bueno, cosas que hacen. Sí, se me estaba olvidando. Los accesorios no tienen bloqueo de región, los accesorios los puedes ocupar sin problema alguno. Por lo que si llegas a ver, no sé, un control que sea de alguna otra parte del mundo, te va a funcionar sin problemas. Las cosas así no tienen bloqueo de región. Por lo que si tú consigues un control un poquito más barato porque es japonés, porque es europeo, porque esto o lo otro, no tienen código de bloqueo de región. Código de bloqueo de región. Se me lengua la traba, ustedes disculpen. Lo que sí, recuerden, cada región, eso sí tiene controles y consolas de ediciones especiales. Por lo que eso es lo único que deben tener en consideración. Por si ven algún control que no sea común y lo vean bastante caro, es probable... se me lengua la traba, ustedes disculpen. Es muy probable, muy probable que sea una edición especial o que sea exclusivo de esa región. Como los controles de color teal, que son exclusivos de Japón. O en el caso de, por ejemplo, PlayStation, que hay algunos controles que están muy bonitos que solo vienen con la consola. Por ejemplo, en PlayStation 2 hay un control amarillo que es exclusivo de la consola porque es una edición especial. Y pues bueno, por el momento sería todo en cuanto a este tema. Espero que les sirva el video porque la verdad yo entiendo que mucha gente quiere conseguirse juegos de otras regiones, tiene problemas o simple y sencillamente no entiende por qué pasan X o Y cosa con algunos juegos. Pues aquí tengo varias explicaciones, aquí tengo varias cositas que probablemente les funcione. Sé que en algunos casos no hay cosas tan visuales como por ejemplo lo que serían las pantallas de bloqueo de región, pero ya se han de imaginar, es que no puedo ponerlas todas como quien dice. Pero definitivamente, si siguen teniendo algunas dudas, pueden seguir preguntándome ya sea en la caja de comentarios aquí abajo o en TikTok, que es donde estoy muchísimo más activo que en cualquier otra red. Por lo mientras, muchísimas gracias, espero contar con su apoyo, seguir contando con su apoyo. Y pues si pueden compartan el video para que le llegue esta información a más personas que están interesadas en justamente este mundo tanto de los videojuegos como del coleccionismo.